Hola chicos, bienvenidos de regreso a mi canal o bienvenido a mi canal si sos nuevo por acá. Mi nombre es Pame y el día de hoy vamos a tener el último episodio de esta miniserie sobre asesinos en serie. No quiere decir que no vayamos a hacer más en el futuro, pero lo que quiero es ya pasar a otro tema y contarles sobre otros casos que no necesariamente tengan que ver con asesinos en serie. Entonces vamos a parar acá por un tiempo con ese tema. Y hoy vamos a tener a BTK, Dennis Rader. BTK viene de las siglas en inglés Bind, Torture and Kill, que es atar, torturar y matar. Y Rader se nominó a sí mismo de esa forma, ya que, como lo vamos a ver más adelante, a él le encantaba llamar la atención de los medios, le encantaba llamar la atención de la policía. Se creía inalcanzable y se creía sumamente inteligente, y fue precisamente esa soberbia y ese narcisismo lo que lleva a su captura 30 años después de haber comenzado sus asesinatos y sus crímenes. Espérense a ver al final de este video la forma en la que Rader fue capturado, porque estoy segura que se van a sorprender. Rader asesinó a 10 personas en el transcurso de 30 años. Una cantidad pequeña si lo comparamos con, por ejemplo, un Ted Bundy que asesinó a más de 30 mujeres en 4 años, o con un John Gacy que asesinó a más de 30 jóvenes en un periodo de 6 años. Y esto es precisamente lo que distingue a BTK de estos otros asesinos en serie. Él pasaba por periodos largos de inactividad, muchas veces durante muchos años. Sin embargo, lograba mantener a la policía y a la comunidad en suspenso, porque continuaba mandando cartas y diferentes tipos de avisos en el que decía que si no lo atrapaban iba a seguir matando. Así que simplemente todo el mundo se preguntaba quién sería el próximo y cuándo ocurriría el próximo crimen. Rader además dio confesiones sumamente detalladas de todos sus crímenes, así que hoy vamos a escuchar de su propia boca y con sus propias palabras cómo cometió estos crímenes, por qué los cometió, qué era lo que le hacían sentir, además de todas sus fantasías sexuales, cómo elegía a las víctimas. Todo eso lo vamos a escuchar hoy. Estoy segura que se les va a poner la piel de gallina y van a sentir escalofríos en todo el cuerpo cuando escuchen con la frialdad con la que él habla de todos estos crímenes. Antes de comenzar, recordarte como siempre que si te gusta este video, ojalá puedas darle un like, eso me ayuda muchísimo. Además, así sé que te gustan estos videos y puedo continuar haciéndolos. Si este tipo de contenido es algo que te interesa, ojalá puedas suscribirte al canal y tenés que ponerle clic a la campanita para que te sigan llegando notificaciones de cuando es que subo videos nuevos. Y además de eso, recordarte seguirme en Instagram, porque ahí es donde usualmente les doy updates de casos nuevos que tal vez no llegan a un video de YouTube, o diferentes informaciones que tal vez no llegan a un video de YouTube. Y además es por Instagram donde me puedes contactar a través de mensajes privados si tienes alguna pregunta o alguna duda o alguna sugerencia de algún caso, porque es más fácil interactuar por ahí. Así que también los espero en Instagram. Y sin nada más que decir, vamos con el caso del día de hoy, el asesino BTK. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945, hijo de Dorothea y de William Rader. Tenía otros 3 hermanos. Él nació en Pittsburgh, Kansas, pero se crió y pasó toda su vida en Wichita. Sus padres tenían que trabajar muchísimas horas, y esto hacía que no pudieran prestarle el 100% de su atención a los hijos, y esto realmente resintió a Rader. Más adelante, cuando hizo todas las confesiones, él diría que se sentía ignorado principalmente por su madre, y esto hacía que la resintiera muchísimo, y él fantaseaba con matarla producto de este resentimiento, no porque ella hiciera nada malo, era simplemente porque no le prestaba el 100% de su atención. Y esto diferencia a Rader de otros asesinos en serie que ya hemos visto, como John Gacy o Aileen Wuornos, en el que estos dos fueron abusados física, sexual o mentalmente por sus padres durante muchísimo tiempo, durante toda su niñez, que de alguna u otra forma impactó su mente y su mundo. Y este no fue el caso con Rader.
Aquí no hay duda alguna de si él nació o se hizo. Rader definitivamente nació asesino. Rader tuvo una infancia relativamente normal y él parecía un niño relativamente normal. Era una persona callada, tímida, no tenía sentido del humor. Sin embargo, era parte de los Boy Scouts y se metía en un montón de actividades grupales de la iglesia a la que pertenecía. Sin embargo, Rader confesó que desde muy pequeño tenía fantasías sexuales sádicas. Él fantaseaba con torturar mujeres completamente indefensas. Confesó que pasaba horas de horas soñando e imaginándose torturando a mujeres, y también dijo que se imaginaba secuestrar a sus estrellas de cine favoritas y las torturaba mientras se satisfacía sexualmente con estas fantasías. Rader también comenzó a matar y a torturar animales desde muy pequeño, lo cual es algo característico de los asesinos en serie. Usualmente matan y torturan animales cuando están niños o pequeños, así es como inician. Pero además de esto tenía una serie de fetiches sexuales como el voyeurismo, la asfixia autoerótica y el transvestismo. Rader confesó que él espiaba a las vecinas y él estaba completamente vestido de mujer, incluyendo ropa interior de mujer, la cual le había robado a estas vecinas, y así es como se autosatisfacía durante sus primeros años. Además, cuando ya empezó a matar y estaba en los periodos de inactividad, que era cuando no estaba asesinando a nadie, Rader seguía con este ritual. Él se vestía de mujer, se colocaba cuerdas en el cuello y esto lo ataba a la puerta como para simular la asfixia. Se tomaba fotos en estas posiciones simulando ser. Sin embargo, Rader mantuvo todo esto en secreto, por supuesto, y todas las personas que lo conocían pensaban que era una persona educada, un poco soberbia y prepotente totalmente, pero sin embargo una persona normal. Se graduó de la secundaria en 1963. Después de esto intentó ingresar a la universidad, pero tenía notas sumamente mediocres, así que eventualmente abandona la universidad y se une a las Fuerzas Aéreas en 1966. Durante este periodo, el estar en las Fuerzas Aéreas le permitía viajar a diferentes lugares, y en todos estos lugares Rader confesó que él contrataba prostitutas a las que les pagaba para poder satisfacer sus fantasías sexuales de tortura y de control. Sin embargo, por supuesto, todo esto lo mantenía en secreto. Nadie de las Fuerzas Aéreas sabía de todas estas actividades extracurriculares de Rader, y todo mundo a quien se le preguntó sobre este periodo de la vida de Rader decía que lo único que pensaban de él es que era un buen hombre. En 1971 se retira de las Fuerzas Aéreas y conoce y se casa con la que sería su esposa por más de 30 años, Paula, con la que tiene 2 hijos. Y esto sería la coartada perfecta para Rader para poder cometer todos sus crímenes. Él era un padre, un esposo, un hombre bueno de familia. Él estaría con Paula, como ya lo dije, durante 30 años, y durante estos 30 años ella nunca supo ni sospechó nada de las actividades de Rader. Eventualmente se enlista de nuevo en la universidad y termina estudiando, irónicamente, Administración de la Justicia. El 15 de enero de 1975 ocurriría el primer asesinato de Rader. 4 miembros de la familia Otero serían asesinados: Joseph Otero, el padre de 38 años, Julie de 33 años, la madre, y sus 2 hijos más pequeños, Joseph de 9 años y Josephine de 11 años. Rader los había elegido, los había espiado, los había acechado, estoqueado durante varios meses antes de decidir asesinarlos. Y originalmente él quería hacerle daño única y exclusivamente a Julie y a Josephine. Sin embargo, las cosas no salen de acuerdo al plan, ya que el día que él decide asesinarlos, no contaba con que Joseph, padre, Joseph Otero, iba a estar en la casa también. Él pensaba que solamente iban a estar Julie y sus hijos. Él ingresa por la puerta trasera de la casa, la cual
estaba sin llave, corta las líneas telefónicas y confronta a la familia con una pistola. Les dice que él viene huyendo de California, que es un fugitivo, que tiene hambre y que lo único que quiere es comida, y logra de una u otra forma atar a la familia. Now, when you use the term fantasy, is this something you were doing for your personal pleasure? Sexual fantasy, sir. I see. So you went to this residence, and what occurred then? Well, I had did some thinking on what I was going to do to either Mrs. Otero or Josephine, and basically broke into the house, or didn't break into the house, but when they came out of the house, I came in and confronted the family, and then we went from there. All right. Had you planned this beforehand? To some degree, yes. After I got in the house, I lost control of it, but it was, in the back of my mind, I had some ideas what I was going to do, but I basically panicked that first day. So Beforehand, did you know who was there in the house? I thought Mrs. Otero and the two kids, the two younger kids, were in the house. I didn't realize Mr. Otero was going to be there. All right. How did you get into the house? I came to the back door, cut the phone lines, waited at the back door, had reservations about even going or just walking away, but pretty soon the door opened and I was in. All right. When you went into the house, what happened then? Well, I confronted the family, pulled a pistol, confronted Mr. Otero, and asked him wanted to get the car. I was hungry, food, I was wanted, and asked him to lie down in the living room, and then I took him back to the bedroom. All right. What happened then? At that time, I tied him up. There, I realized that, I didn't have a mask on or anything. They already could ID me, and made a decision to go ahead and put him down, I guess, or strangle him. All right. What did you do to Joseph Otero Sr.? Joseph Otero? Yeah, Okay. Joseph Otero Sr., Mr. Otero, the father. I put a plastic bag over his head and then some cords and tightened it. Did he, in fact, suffocate and die as a result of this? Not right away. No, sir, he didn't. What happened? Well, after that, I did Mrs. Otero. I had never strangled anyone before, so I really didn't know how much pressure you had to put on a person or how long it would take. But Was she also tied up there in the yes, bedroom? yeah, both her hands and their feet were tied up. She was on the bed. Where were the children? Josephine was on the bed and Junior was on the floor at this time. So we're talking, first of all, about Joseph Otero. So you had put the bag over his head and tied it, and he did not die right away. Can you tell me what happened in regards to Joseph? He moved over real quick and I think tore a hole in the bag, and I could tell that he was having some problems there. But at that time, the whole family just went panicked on me, so I worked pretty quick. You worked pretty quick. Well, What I mean, did you do? I strangled Mrs. Otero, and then she went out, or passed out. I thought she was dead. She passed out. Then I strangled Josephine. She passed out, or I thought she was dead. And then I went over and put a bag on Junior's head, and then if I remember right, Mrs. Otero came back. She came back and. Sir, let me ask you about Joseph Otero Sr. You Senior. indicated he had torn a hole in the bag. And what did you do with him then? I put another bag over it, or either that or if I recollect, I think I put either a cloth or a T-shirt or something over his head, and then another bag, and then tighten it down. Did he subsequently die? Well, yes. I didn't just stay there and watch him. That I was moving around the room, but. All right, so you indicated you strangled Mrs. Otero after you had done this, is that correct? First of all, Mr. Otero was strangled, or a bag put over his head and strangled. Then I thought he was going down, and I went over and strangled Mrs. Otero. I thought she was down. Then I strangled Josephine,
while she was down. And then I went over to Junior and put the bag on his head. After that, Mrs. Otero woke back up, and she was pretty upset what's going on. So I came back, and at that point in time, strangled her for the death strangle at that time. With your hands or what? No, with a cord, with a rope. And then I think at that point in time, I redid Mr. Otero, put the bag over his head, went over, and then took Junior. Before that, she asked me to save her son. So I actually had taken the bag off, and then I was really upset at that point in time. So basically, when Mr. Otero was down, Mrs. Otero was down, I went ahead and took Junior. I put another bag over his head and took him to the other bedroom at that time. What did you do then? And then when I went back, Josephine had woke back up. What did you do then? And I took her to the basement and eventually hung her. All right, you hung her in the basement? Yes, sir. All right, did you do anything else at that time? Yes, I had some sexual fantasies. But that was after she was hung. Sus cuerpos serían descubiertos por el hijo mayor de los Otero, Charlie, de 15 años. Él regresaba de la secundaria ese día junto con sus otros dos hermanos, Daniel, de 14, y Carmen, de 13. Cuando él ingresa a la casa, ve los cuerpos de sus padres. Inmediatamente toma a sus dos hermanos y huye corriendo de la casa. Llama a la policía desesperado contándoles los que vio y les ruega que por favor llamen a la escuela donde se encuentran sus otros dos hermanos pequeños, Josephine y Joseph, para que no regresen a casa y no los dejen venir a casa y no se encuentren con esa escena tan perturbadora. Sin embargo, por supuesto, eventualmente se dan cuenta que esos dos hermanos pequeños en realidad ya estaban muertos dentro de la casa. Unos meses más tarde, en abril de 1974, Rader escoge a la que sería su segunda víctima, una mujer de 21 años llamada Catherine Bright. Él se refería a sus víctimas como proyectos, así que este era su segundo proyecto. Y como todos sus proyectos, el primero los acechaba, estoqueaba, los espiaba durante varios meses hasta que eventualmente decidía matarlos. Pasó por este mismo proceso con Catherine y él la había visto cuando ella ingresó a la casa que alquilaba en Wichita. Y el 4 de abril, Rader se dirige a esta casa, ingresa por la puerta trasera, se esconde en el dormitorio y espera a que Catherine regrese a casa. I don't know how to exactly say that. I had many, what I call them projects. They were different people in the town that I followed, watched. Kathleen Bright was one of the next targets, I guess, as I would indicate. How did you select her? Just driving by one day, and I saw her go in the house with somebody else, and I thought that's a possibility. On this particular day, Yes. I broke into the house and waited for her to come home. How did you break into the house? Through the back door on the east side. All right, and you waited for her to come home. Where Yes, did sir. you wait? In the house there, probably close to the bedroom. I walked through the house and kind of figured out where I'd be if they came through. All right. What happened then? She and Kevin Bright came in. I wasn't expecting him to be there. And come find out, I guess they were related. That time I approached him and told him I was wanted in California, needed some car. Basically the same thing that I told the Oteros. Kind of ease them, make them feel better. And proceeded to, I think I had him tie her up first. And then I tied him up or vice versa. I don't remember right now. At that Now, time. let me ask, you indicated you had some items to tie these people with. Did you bring these items, both the Oteros into this location? The Oteros I did. I'm not really sure on the Brights. If I had brought my stuff and used my stuff, Kevin would probably be dead today. All right. I'm not bragging on that. It's just a matter of fact. Tell me what happened then. Basically, I moved her to another bedroom, and he was already secure there by the bed. I tied his feet to the bedpost, on the bedpost, so he couldn't run. Kind of tied her
in the other bedroom, and then I came back to strangle him. And at that time, we had a fight. Were you armed with a handgun at that time also? Yes, I had a handgun. What happened when you I came back? actually had two handguns. Well, when I started strangling, either the garment broke or he broke his bonds and he jumped up real quick like. I pulled my gun and quickly shot him. I hit him in the head. He fell over. I could see the blood, and as far as I was concerned, I thought he was down and was out, and then went and started to strangle Catherine. And then we started fighting because bonds weren't very good, and so back and forth we fought. You and Catherine? Yeah, we fought, and I got the best of her, and I thought she was going down, and then I could hear some movement in the other room, and I went back to the other bedroom where Kevin was at, and I tried to re-strangle him at that time, and he jumped up, and we fought, and he at that time shot me because he got the other pistol that was in my shoulder here, and we fought at that point in time, and I thought it was going to go off. I jammed the gun, stuck my finger in there, jammed it, and I think he thought that was the only gun I had because once I either bit his finger or hit him or something got away, and I used the .22 and shot him one more time, and I thought he was down for good that time. All right, so you shot him a second time. Yes, sir. What happened then? Went back to finish the job on Catherine, and she was fighting, basically losing control. The strangulation wasn't working on her, and I used a knife on her. You say you used a knife on Yes, her. yes. What did you do with the knife? I stabbed her. She said either stabbed 2 or 3 times, either here or here. Maybe 2 back here and 1 here, or maybe just 2 times back here. So after you stabbed her, what happened? I think I just went back to check on Kevin, or at that basically same time I heard him escape. It could be one of the two. But all of a sudden the front door of the house was open and he was gone. I quickly cleaned up everything that I could and left. Catherine muere en el hospital unas horas más tarde a pesar de todos los intentos por salvarla a través de cirugías y transfusiones de sangre. Pero afortunadamente Kevin, a pesar de las heridas en la cabeza, logra sobrevivir. En octubre de 1974, un editor de un periódico de Wichita recibe una llamada anónima que le dice que vaya a buscar una carta que se encuentra escondida en un libro de ingeniería dentro de la biblioteca de la Universidad de Wichita. Este editor alerta a las autoridades policiales, quienes se dirigen a la biblioteca y encuentran efectivamente la carta dentro de este libro. Y esta carta era una descripción de los asesinatos sin resolver de los Otero, una descripción brutal de lo que había pasado, hecha por alguien que, por supuesto, tenía conocimiento total de la escena del crimen. Esta carta estaba llena de muchísimos errores ortográficos y el escritor de la carta lo que decía es que estaba sumamente frustrado porque recientemente se habían arrestado equivocadamente a unos hombres por el asesinato de los Otero y él quería reclamar el crimen, él quería decirles que el crimen lo había cometido él, así que literalmente les puso el crimen y los asesinatos lo hice yo solo, y fue en esta carta donde él se dio el nombre con el que lo conoceríamos, que sería BTK, atar, torturar, matar. En noviembre de 1974, Rader encuentra trabajo en la empresa denominada ADT Security, que era una empresa de seguridad que instalaba alarmas de seguridad. Y él instaló decenas de este tipo de alarmas precisamente para la seguridad de las personas, muchas de estas en casas de propietarios que estaban sumamente preocupados y consternados por los asesinatos que estaban siendo cometidos por BTK, lo cual es sumamente irónico. Él estuvo en este trabajo durante 14 años, eventualmente fue ascendido a supervisor de instalación y este era un puesto que le daba una cierta flexibilidad en cuanto a dónde tenía que estar y en qué horas él debía estar en la oficina. Él podía no estar en la oficina, pues estaba supervisando alguna instalación, etc. Así que esto le daba la flexibilidad que él necesitaba y que utilizaría más adelante para seguir con sus acechos, con seguir estoqueando personas y seguir con todo
esto que él llamaba proyectos. En 1975 nace el primer hijo de Rader de nombre Brian, y Rader básicamente tenía el horario completamente lleno entre su trabajo en ADT y su hijo recién nacido, así que no tenía prácticamente nada de tiempo para asesinar. Eso sí, toda su dinámica de acechar y de espiar a sus víctimas no cesó ni un instante durante todos esos 30 años hasta su captura. El 17 de marzo de 1977, Rader decide que es momento de asesinar de una u otra forma, y él había conocido a una mujer de nombre Cheryl en un bar y le había parecido muy interesante. Él averiguó dónde era que vivía y pensó que era una muy buena oportunidad, pero afortunadamente para Cheryl, ella había salido con sus amigos esa noche, el día en que Rader llegó a su casa. Después de esto, Rader fue a la casa de al lado en donde vivía un niño de nombre Steven de 5 años. Rader tocó la puerta y Steven atendió. Rader se hizo pasar por un policía o por un detective y de esta forma logró ingresar a la casa. En esta casa estaba Steven junto con su hermano mayor de 8 años y su hermana menor de 4 años. Cuando Rader ingresa, apaga la televisión bruscamente y cierra todas las persianas. La madre de los niños, de nombre Shirley, de 24 años, regresa del baño y ella exige saber qué es lo que está pasando. Rader saca su pistola y lleva a los niños al baño en donde los encierra. Después de eso, le deja saber a Shirley sus intenciones. Le dice que él tiene ciertas fantasías sexuales y que ella va a lograr a cumplirlas y que ella va a hacer todo lo que él quiera. Shirley ayuda a Rader a atar a todos los niños en el baño, pero ella hace esto para protegerlos. De hecho, les lleva cobijas y juguetes para tratar de calmarlos y que estén un poco más cómodos. Y después de esto, básicamente hace todo lo que Rader dice. Shirley había estado enferma ese día y su esposo Richard no iba a regresar hasta unas horas más tarde. So anyway, we went back to her bedroom and I proceeded to tie the kids up and they started crying and got real upset. So I said, "Oh, this is not going to work." So we moved them to the bathroom. She helped me and then I tied the door shut. We put some toys and blankets and odds and ends in there for the kids, make them as comfortable as we could. We tied one of the bathroom doors shut so they couldn't open it, and she went back and helped me shove the bed up against the other bathroom door. And then I proceeded to tie her up. She got sick, threw up, put a bag over her head and strangled her. All right. Was this a plastic bag also? Yes, sir. I think it was, but I could be wrong on that. Okay, you put a bag. It was something. I'm sure it was a plastic bag, yeah. You say you put a bag over her head and strangled her. What did you strangle her with? I think on that I had tied her legs to the bedpost and worked up with the rope all the way up, and then what I had left over I looped over her neck. All right, so you used this rope to strangle her. Yes, I think it's the same one that I tied her body with. All right, what happened then? Well, the kids were really banging on the door, hollering and screaming, and then the telephone rang, and they had talked about earlier that the neighbor was going to check on them, so I cleaned everything up real quick like and got out of there, left, and went back into my car. Rader confesó que el teléfono comenzó a sonar y que esto lo puso muy nervioso, así que se fue huyendo de la casa antes de poder asesinar a los niños, lo cual definitivamente era parte del plan, ya que los niños habían visto a Rader y Rader temía que ellos pudieran identificarlo. Y de hecho Steven, de 5 años, logra describirle a la policía cómo era que lucía el asesino de su madre, pero dado que era tan pequeño, la policía no podía fiarse de esta descripción y de estas palabras. Sin embargo, 30 años después, cuando Rader fue capturado, Steven pudo identificar positivamente a Rader como el asesino de su madre. En diciembre de 1977, Rader se obsesiona con una mujer de 25 años de nombre Nancy Fox. Él la acosa y la acecha en su casa y en su lugar de trabajo. Y la noche del 8 de diciembre,
Vader ingresa al dúplex en el que Nancy vivía a través de la ventana del dormitorio trasero y se queda ahí esperándola hasta que ella llegue de su trabajo nocturno. Nancy era la única ocupante de ese dúplex y en ese momento vivía sola. Here in Sedgwick County. Nancy Fox was another one of the projects. When I was trolling the area, I noticed her go in the house one night. Sometimes I would, and anyway, I put her down as a potential victim. Let me ask you one thing, Mr. Rader. You used that term when you were patrolling the area. What do you mean by that? It's called stalking or trolling. So you were not working in any form or fashion. You were Well, just, I don't know if you read much about serial killers, they go through what they call the different phases. That's one of the phases they go through as a trolling stage. Basically you're looking for a victim at that time, and that you could be trolling for months or years. But once you lock in on a certain person, then you become stalking, and that might be several of them. But you really home in on that person. They basically become that's the victim. all right. Can you tell me what you did on the night of December 8th, 1977? Now, about 2 or 3 blocks away, I parked my car and walked to that residence. Knocked at the door first to make sure, see if anybody was in there, because I knew she arrived home at a particular time from where she worked. Nobody answered the door, so I went around to the back of the house, cut the phone lines. I could tell that there wasn't anybody in the north apartment. Broke in and waited for her to come home in the kitchen. All right. Did she come home? Yes, she did. What happened? I confronted her, told her there I had a problem, sexual problem, that I would have to tie her up and have sex with her. She was a little upset. We talked for a while. She smoked a cigarette, and she finally said, well, let's get this over with so I can go call the police. I said, okay. And she said, can I go to the bathroom? I said, yes. She went to the bathroom and I told her when she came out to make sure that she was undressed. And when she came out, I handcuffed her, and don't really remember whether. Sir? You handcuffed her? You had a pair of handcuffs? Yes, sir. What happened then? Well, anyway, I handcuffed her, had her lay on the bed, and then I tied her feet, and then I was also undressed to a certain degree, and then I got on top of her, and I reached over, took either her feet were tied or not tied. But anyway, I think I had a belt. I took the belt and then strangled her with a belt at that time. All right. All right. After you had strangled her, what happened then? Okay. After I strangled her with the belt, I took the belt off and retied that with pantyhose real tight. Removed the handcuffs and tied those with pantyhose. Can't remember the colors right now. I think I maybe retied her feet. What they had not already, they were probably already tied. Her feet were, and at that time masturbated, sir. All right. Had you had sexual relations with her before? No. I told her I was, but I did not. So you masturbated, then what did you do? Dressed and then went through the house, took some of her personal items and kind of cleaned the house up, went through it, checked everything, and then left. A la mañana siguiente, Vader de hecho llama a la policía desde un teléfono público y les dice que si van a la residencia de Nancy van a encontrar su cuerpo, y efectivamente la policía, cuando se dirige al lugar, encuentran el cuerpo de Nancy tendido en la cama. Esta llamada telefónica fue repetida una y otra vez en diferentes medios de comunicación de Wichita. Sin embargo, nadie, ni tan siquiera sus compañeros de trabajo o su esposa, pudo identificar la voz de Vader. A principios de 1978, Vader envía una carta a un medio de comunicación de Wichita en donde se hace responsable de los asesinatos de la familia Otero, de Nancy Fox, de Shirley, de Catherine Bright, y se hace llamar como el asesino PTK. La policía dice que que está escrita de una manera muy similar a la carta que habían recibido en 1974, y en esta carta también dice que él tiene ese factor X que lo hace querer asesinar a las personas. Como lo vimos en el video anterior,
Él sigue las reglas que sigue un asesino en serie. Rader era fanático de leer sobre asesinos en serie, era fanático de Ted Bundy, así como de otros asesinos en serie. Él estudiaba qué era lo que hacía, y como él quería ser un asesino en serie, entonces trataba de imitar los actos que habían hecho otros asesinos en serie. La policía no había hecho público que había un asesino en serie en la zona, ya que no quería alterar a la comunidad, y eso era precisamente lo que BTK quería. Él quería que la policía hablara de él, quería que los medios de comunicación hablaran de él, que la comunidad hablara de él, ya que era sumamente narcisista y él quería ser reconocido como Ted Bundy o como lo había sido Jeffrey Dahmer, y no estaba recibiendo toda esa atención mediática, y eso lo frustraba muchísimo. Eventualmente la policía tuvo que dar detalles y tuvo que sacar a la luz pública que había un asesino en serie, pero no porque BTK quería, sino porque querían que las personas tuvieran más cuidado y que se protegieran ante un posible crimen. Sin embargo, después del anuncio de la policía pasarían muchísimos años antes de que BTK volviera a asesinar de nuevo. Paula, en 1978, había dado a luz al segundo hijo de Rader, una niña de nombre Kerry. Rader estaba con su tiempo totalmente lleno, tenía su trabajo en ADT, tenía a su hija recién nacida y a su otro hijo, así que no tenía tiempo para asesinar. Sin embargo, seguía satisfaciendo sus necesidades o fantasías sexuales, vistiéndose como mujer, practicando asfixia autoerótica, tomándose fotos y recordando todas las escenas de todos los crímenes que había cometido. En 1979, Rader tiene la intención de matar de nuevo, esta vez a una mujer de 63 años llamada Anna Williams, pero afortunadamente para Anna, el día en que Rader ingresa a su casa, Anna no estaba, ella había salido. Rader espera durante varias horas a que ella regrese, pero nunca regresa, sino hasta el día siguiente. Así que Rader se va sumamente frustrado, y unos días después le envía a Anna un paquete con una carta que dice: «Oh, Anna, ¿por qué no apareciste?». Y en esta carta le indica que era lo que él quería hacer con ella, además de las fotos de unos objetos que él había robado de su casa. Por supuesto, Anna queda completamente paralizada, se asusta muchísimo, y al día siguiente ella se marcha de Wichita. El siguiente asesinato no ocurriría sino hasta 8 años después, en 1985. Para entonces Rader era un hombre de familia sumamente ocupado, no tenía antecedentes penales. Además, era miembro importante de la iglesia de su comunidad, tenía 40 años, una esposa, un hijo de 9 años, una hija de 6 años. Sin embargo, él haría un gran esfuerzo por llevar a cabo su siguiente asesinato. Maureen Hedge, de 53 años, era una mujer que vivía en la misma calle en la que vivían los Rader. Ella además asistía a la misma iglesia a la que asistían los Rader. De hecho, ella conocía a Rader, a Dennis. Se saludaban si se topaban en la calle. Ella sabía quién era Dennis. Recientemente había quedado viuda y tenía 4 hijos adultos. El 27 de abril de 1985, Rader asistió a un campamento de Boy Scouts junto con su hijo de 9 años en Wichita. Una vez que todos los niños se durmieron, Rader utilizó el pretexto de que le dolía la cabeza y de que tenía que ir por algún medicamento para salir del campamento. Todos los demás se durmieron y nadie se dio cuenta que Rader no regresó en toda la noche. She came in with a male visitor. They were there for maybe an hour or so. He left. I waited till wee hours in the morning and then proceeded to sneak into her bedroom and flip the lights on real quick, or I think the bathroom lights. I didn't want to flip her lights on, and she screamed, and I jumped on the bed and strangled her manually. All right. Now,
Were you wearing any kind of disguise or mask at this time? No. You indicated this woman lived down the street from you. Did she know you? Casually, we'd walk by and wave. She liked to work in her yard as well as I liked to work. It's just a neighborly type thing. It wasn't anything personal. I mean, just a neighbor. All right, what did you do then? After that, since I was in the sexual fantasy, I went ahead and stripped her. She was nude, and I put her on a blanket, went through her purse, some personal items in the house, figured out how I was going to get her out of there. Eventually moved her to the trunk of the car. Took the car over to Christ Lutheran Church. This is with the older church. And I took some pictures of her. Sir? What happened then? Trying to find a place to hide the body. All right, so you removed the body from the car, put her in the ditch, and then laid some brush over the body. Yes, sir. A estas alturas ya se estaba haciendo de día, así que Rader se apresuró por regresar al campamento. Nunca se supo que estaba relacionado con este crimen sino hasta 20 años después, y aún en ese momento tenía las fotografías que había tomado del crimen dentro de su colección. En septiembre de 1986, Rader se obsesiona con una mujer de 28 años llamada Vicki Welger, madre de 2 niños. En algún momento, después de las 10 de la mañana, Rader llega a la casa de Vicki y se presenta como un reparador de teléfonos y de alguna forma logra convencer a Vicki para que la deje ingresar a la casa a revisar las líneas telefónicas. Cuando Rader ingresa a la casa, por unos momentos simula estar revisando el teléfono y haciendo pruebas con el teléfono, pero eventualmente comienza el crimen. After she was looking away, I drew a pistol at her and asked her if she'd go back to the bedroom with me. We went back to the bedroom. I told her I was going to have to tie her up. She was very upset, but I think I used the material that they had in their bedroom, and after I tied her hands, she broke that and we started fighting. And we fought quite a bit, back and forth. All right, she was physically fighting you. Oh, yeah. Yes, sir. Mm-hmm. What happened then? Finally got the hand on her and got a nylon sock and started strangling and put her down. And I thought she was dead, but apparently she wasn't. But after she was down and not moving anymore, I rearranged her clothes a little bit and took some quick photos. There was a lot of commotion. She had mentioned something about her husband coming home. I left pretty quickly after that. Vicki le había advertido a Rader que su esposo regresaría más tarde a la casa y más adelante Rader confesaría que si el esposo hubiera llegado, por supuesto que también lo habría asesinado. Y de hecho, Bill Welger eventualmente llega y logra ver a su propio carro yendo en dirección opuesta a su casa. Sin embargo, no logra identificar al conductor, sabe que definitivamente no es Vicki, así que se apresura, ingresa a la casa, logra ver que su hijo de 2 años está completamente desatendido, así que se pone a buscar a Vicki por toda la casa, la encuentra, llama a la ambulancia, Vicki es llevada al hospital y después de múltiples intentos por salvarla, lamentablemente Vicki pierde la vida. En 1988, Rader es despedido de su trabajo en ADT Security. La razón que dieron para despedirlo fue que él no estaba cumpliendo con su cuota de trabajo. Pero además de esto, sus compañeros decían que él era una persona sumamente difícil para trabajar y que tenía complejos de superioridad. Rader obtiene un trabajo como oficial de cumplimiento y control de animales y se ganó una reputación diversa entre entusiasta y mezquino, ya que Rader inclusive andaba con una regla midiendo el césped de las personas a ver si cumplían con los centímetros de altura que debían cumplir, o amenazaba a las personas con disparar y matar a los perros si no los tenían atados con una correa. Muchas personas dijeron que se fueron de esa comunidad precisamente por el maltrato que recibían por parte de Rader. La última víctima de Rader, una mujer de 62 años llamada Dolores Davis. Ella vivía sola a 1 milla de distancia aproximadamente de la casa de los Rader.
Y en enero de 1991, después de meses de estar acosándola y acechándola, Rader se dirigió a su casa. A concrete block and threw it through the plate glass window on the east and came on in. She came out of the bedroom and thought that a car had hit her house, and I told her that I used the roofs of being wanted. I was on the run. I needed food, car, warm up, and I asked her, I handcuffed her and then tied her up, and then eventually strangled her. What did you strangle her with? Pantyhose. Put her in a blanket and drug her to the car and put her in the trunk of the car. I really had a commitment I needed to go to, so I moved her to one spot, took her out of her car, then took her car back to her house. Ese fue su último asesinato y después de eso, nada, silencio total en el caso de BTK hasta el 2004. En enero del 2004 fue el 30 aniversario del asesinato de los Otero y un periódico de Wichita sacó un artículo hablando de los asesinatos sin resolver y de su asesino, BTK. Además de esto, un abogado de nombre Robert Beatty estaba publicando un libro en relación a los asesinatos sobre BTK y esto llamó profundamente la atención de Rader. Él se alarmó muchísimo y se molestó muchísimo que alguien más quisiera contar su historia, así que decidió tomar el control de la situación. El 17 de marzo, Rader envió por correo un sobre al periódico de Wichita y este sobre contenía 3 fotografías de Vicki Welger moribunda en el crimen cometido en 1986, además de su licencia de conducir, la cual estaba perdida. Estaba firmada con el símbolo de BTK, mismo que había utilizado en las cartas que había mandado en los 70s. Esta carta fue enviada al FBI, quien confirmó su autenticidad como parte de las comunicaciones de BTK. Tan pronto como esta historia llegó a los medios, BTK volvió a ser el centro de atención como nunca antes, esta vez con la dimensión adicional del Internet. Rader empezó a enviar diferentes paquetes y diferentes cartas a la policía, a los medios de comunicación, en el que enviaba fotografías de la escena del crimen, enviaba cartas detalladas sobre la escena del crimen, poemas que había escrito a sus diferentes víctimas, enviaba muñecas con bolsas de plástico en la cabeza, sus manos atadas, simulando ser sus víctimas. Envió un total de 10 paquetes y durante uno de estos envíos le preguntó a la policía si ellos serían capaces de rastrear un disquete. Si él les enviaba cartas a través de un disquete, él quería saber si ellos lo podrían rastrear y la policía claramente le dijo que no, que ellos nunca podrían rastrear nada de eso. El 1 de enero del 2005, Rader se convierte oficialmente en el presidente del Consejo de la Iglesia de Wichita. 8 días después de esto, Rader entrega uno de estos paquetes, lo entrega dentro de una caja de cereal, lo coloca en la camioneta de un empleado de un Home Depot. Eventualmente, cuando la policía recupera este paquete, revisan las cámaras de seguridad, las cuales habían capturado a Rader. Sin embargo, era sumamente difícil o casi imposible identificar alguna característica física, ya que estaba completamente borroso, no se veía bien quién era la persona, pero lo que sí pudieron identificar es que el asesino conducía un Cherokee negro. Y esta era la primera pista que había obtenido la policía, la primera y única pista que tenía la policía del asesino BTK después de 30 años de haber iniciado sus crímenes. BTK, como ya les mencioné, había entregado 10 paquetes, de los cuales la única pista que se tenía era precisamente el Cherokee negro, pero sería el paquete número 11 el que sellaría finalmente su destino. El 16 de febrero, Rader envía el que sería su último paquete. Este paquete contenía un disquete violeta. La policía inmediatamente se pone a analizarlo y a registrarlo y logran encontrar archivos borrados que decían haber sido creados
en la iglesia luterana de Wichita bajo el nombre de Dennis Rader. Al parecer, Rader había borrado todos los archivos originales que habían sido creados en este disquete y pensó que sería seguro utilizarlo para sus fines. Y la policía hizo una búsqueda rápida de esta iglesia y rápidamente pudo confirmar dónde estaba ubicada y quién era su nuevo presidente, Dennis Rader. Los detectives pasan silenciosamente por la casa de Rader y logran identificar un Cherokee negro estacionado fuera de su casa, el cual coincide exactamente con el que habían visto en los videos de seguridad del Home Depot. La policía pone a Rader bajo vigilancia y al mismo tiempo trabajan en secreto en una citación para unas muestras de ADN que iban a practicarle a los registros médicos que tenía la hija de Rader. El ADN familiar coincidía con el ADN del semen encontrado en las escenas del crimen de BTK y finalmente el caso se había resuelto. El ADN familiar coincidía con el ADN del semen encontrado en las escenas del crimen de BTK y finalmente el crimen se había resuelto. El 25 de febrero del 2005, Rader había salido de la oficina y conducía a su casa para ir a almorzar, como era de costumbre, cuando de repente se ve rodeado de muchísimos policías. Rader se rinde pacíficamente y finalmente es llevado en custodia. Rader estaba muy consternado y le pregunta a la policía que por qué le habían mentido, que por qué cuando él les preguntó si no podrían rastrearlo, la policía le mintió y le dijo que no podían rastrearlo cuando en realidad sí podían. Y la policía lo que le dice es como, bueno, intentábamos atraparte. Rader estaba furioso y no podía creer que la policía le hubiera mentido. El 28 de febrero del 2005, Rader es acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. El 1 de marzo se fija la fianza a $10 millones. El 3 de mayo, Rader se declara inocente. Sin embargo, el 27 de junio, que fue la fecha programada para el juicio, Rader se declara culpable. Él describe con lujo de detalles todos los asesinatos como ya los vimos, sin ningún tipo de arrepentimiento y nunca se disculpó. Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas con un mínimo de 175 años, lo que indica que él nunca va a salir vivo de prisión. Y no se le dio pena de muerte, ya que el estado de Kansas no reinstaló la pena capital sino hasta 1994, y esto fue 3 años después del último asesinato cometido por Rader. Ahora se encuentra en confinamiento solitario por su propia protección, con 1 hora al día para hacer ejercicio y 3 duchas semanales. Y a partir del 2006 se le dio acceso a la televisión, a la radio, a revistas y a otros privilegios producto de su buen comportamiento. Y bueno, con esto llegamos al final del video del día de hoy, el asesino en serie BTK. Espero que les haya gustado el video. Si es así, recuerden darle un like, recuerden suscribirse al canal para ver más videos similares, darle clic a la campanita para estar recibiendo notificaciones cada vez que subo un video y seguirme en Instagram, como ya se los dije, ahí podemos conversar más, pueden ver más updates, me pueden escribir por mensaje privado si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.